Ok, Bien, te escuchamos. vale. Entonces, muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de Andepta, por invitarme a compartir un poco de este tema que me apasiona muchísimo y que, pues que con esta presentación lo que yo busco es honrar a todos aquellos pacientes que, pues desafortunadamente yo he tenido que despedir, así también a mis propias mascotas que yo, pues les he tenido que decir adiós. Vale, entonces, pues el tema que les voy a compartir el día de hoy precisamente es decir adiós, también es cuidar el rol de los médicos y las médicas veterinarias en el último abrazo. Vale, y con ello me gustaría comenzar con una frase que es de San Francisco de Asís, para que nos comencemos a adentrar un poquito en el contexto que tenemos, como decía bien el maestro Lizardo, en cuanto a la relación que tenemos con las mascotas. Vale, la frase dice, no te avergüences si a veces los animales están más cerca de ti que las personas. Ellos también son tus hermanos, ¿no? Y que realmente con esta frase vemos qué tan estrecho es el vínculo animal humano y que pues a pasar con el tiempo ha sido más estrecho, ¿vale? Y justo quiero que nos contextualicemos justo en el espacio en el que estamos y en el tiempo en el que estamos con las mascotas, como bien lo decía el maestro Lizardo. México, pues sabemos que es un país megadiverso, que cuenta con muchos climas a lo largo de todo el territorio y que y que eso nos ayuda a tener distintas especies en todo el territorio y que nosotros salimos a la calle y es muy común encontrar aves, distintos tipos de aves, encontrar el perrito callejero, el gato callejero, y que realmente eso la población mexicana nos ayuda bastante a, a tener esta relación humano-animal como más estrecha, más amigable y que, bueno, aquí yo les puse un concepto que el INEGI todavía no lo tiene como algo oficial, que es el concepto de familia multiespecie, ¿no? Y que es algo que ya es bastante común, o sea, es muy común ir a un hogar y encontrar un perrito, un gatito, una iguana en casos muy extraños, pero que ya lo hacemos, ¿no? Y que hace unas cuantas décadas, pues la familia nuclear se conformaba del papá, la mamá y las infancias. ¿No? Ahora vemos que ya es más común encontrar una pareja sin infancias, pero tal vez adoptan a un gato, adoptan a un perro, adoptan en casos ya más complejos alguna otra especie que nosotros lo denominamos como especies no convencionales. ¿No? Y que justamente como el maestro Lizardo bien lo decía, este sí ya es un dato muy oficial del INEGI, que es que el 69.8% de los hogares mexicanos tienen al menos una mascota. Y que la verdad yo creo que eso es bastante raro porque ahora ya hasta tenemos más de dos y de distintas especies. ¿No? Ya puede convivir un perro y un gato, o hay de hecho ya familias que tienen un gato y un hámster, ¿no? O sea, ya la verdad es que esta combinación ha ido muchísimo más allá de lo que hace unos cuantos años creíamos y que justo ahorita la mayoría de los hogares tienen perros que gatos. Pero fíjense que también, o sea, yo como me dedico más a la clínica felina, podemos ver que este porcentaje también ya ha ido cambiando. Y es por ello que la medicina veterinaria también ya se está especializando en estas especies, ¿no? Ya encontramos hospitales que son exclusivos de gatos y otros que son exclusivos de perros. Ya no es tan común que un veterinario se dedique a todas las especies. ¿No? Ahora ya también si tenemos un hurón o un hámster, lo llevamos a un hospital de mascotas no convencionales, porque pues la medicina veterinaria se ha ido especializando en cuanto a especies y en cuanto ahora sí que a órganos. Entonces, con este contexto que ya tenemos, el papel de la mascota en la familia mexicana también está cambiando.
También es muy distinta. Yo recuerdo que al hablar yo, no sé, con mis abuelitos, me decían que ellos, ya sea que compraran un perro o adoptaran a un perro, pero lo hacían para que cuidara la casa, ¿no? Era como este beneficio que se podía tener al obtener una mascota. Y que ahora realmente ya lo hacemos más por el vínculo que llegamos a tener con las mascotas. ¿Vale? Ya sea ave, conejo, perro, gato, el vínculo es el mismo y es distinto al que es el que al que sea humano humano, ¿no? Porque no hay como esta comunicación verbal, sino que es una comunicación no verbal de interespecie, ¿no? Como entre distintas especies. Entonces, para esto me gustaría que partiéramos de un concepto que es el antropocentrismo, ¿no? Aquí yo les puse la definición, que es la idea de que los seres humanos son el centro del universo, la especie más importante y superior, y que la naturaleza y sus recursos existen principalmente para beneficio de la humanidad. Y que vemos que en la actualidad este concepto se ha estado diluyendo. ¿No? Ya no, ya es más común, yo aquí les puse dos imágenes, que es el sello de libre de crueldad animal y el 100% vegano, porque ya es muchísimo más común encontrar esto en cualquier producto, ¿no? En productos de maquillaje, por ejemplo, encontramos estos sellos que ya nos avalan, que ya no experimentan con animales. Y si lo hacen, no es con este concepto de bienestar animal. ¿No? Y que también ya empiezan estos ideales de no consumir alimentos de origen animal con esta perspectiva de bienestar animal. Y que eso justamente nos ayuda a estar más vinculados a las otras especies. Lo que nosotros, por ejemplo, en la ciudad tenemos más cercano, pues es un perrito o un gatito, pero también ya empieza a irse muchísimo más allá con vacas, cabras, ovejas, abejas, ¿no? Que ya también no buscamos este explotar de la naturaleza, sino que ya tenemos como este concepto más de cuidar el ambiente y cuidar el bienestar animal. Y justo esto nos lleva a que tengamos un vínculo afectivo con las mascotas, que ya este vínculo no sea desde le voy a sacar el provecho a mi mascota, sino que yo quiero y lo acompaño y que ya el cuidado no es solo le aplico la vacuna de la rabia, sino que ya va muchísimo más allá sobre una tendencia responsable, sobre que ya hay más información hasta en redes sociales en el que nos dicen cómo puedo yo cuidar mejor a mi gato para que no se enferme y prevenir las enfermedades y que llegue a tener mayor calidad de vida y que su esperanza de vida sea muchísimo mayor, ¿no? Ahorita en medicina veterinaria ya no es tan común que que las mascotas fallezcan jóvenes, ¿no? Sino que ya hay mascotas. Antes, por ejemplo, era muy común que un gato falleciera a los 10, 12 años y ahora ya hay gatos que llegan hasta los 20, justamente porque la medicina veterinaria se está especializando y ya tenemos más este cuidado, esta información de prevenir enfermedades y que justamente lo hacemos desde este vínculo afectivo, desde que a mí me importa mi mascota, quiero que esté mucho tiempo, que me acompañe durante mucho tiempo, voy a cuidar su salud, ¿no? Y no solamente en cuanto a lo voy a llevar al doctor, sino en cuanto a que quiero que en mi casa esté cómodo, que tenga una cama, que esté confortable, que pueda tener calor. Ya no es nada común, de hecho ya es se denomina como maltrato animal tener perros en la azotea, ¿no? Que eso antes tal vez era muy común, era como de, pues lo vamos y lo ponemos allá. Pero ahora ya no, ya sabemos que eso no es bienestar animal, sabemos que queremos que nuestras mascotas tengan mayor calidad de vida y es por ello que las cuidamos y tenemos este vínculo afectivo muchísimo más estrecho. Justamente muchas ciencias han estado estudiando sobre
no quiero decir beneficio, pero sí sobre las ventajas que se tiene al tener una mascota, ¿no? Algunas de ellas, pues, es precisamente la reducción del estrés y la ansiedad, que nos ayuda a que ciertos niveles de hormonas se eleven cuando tenemos alguna mascota o cuando estamos jugando con nuestra mascota o cuando tenemos una buena experiencia con nuestras mascotas. Al acompañamiento, también cuánto nos beneficia tener el acompañamiento de nuestras mascotas cuando tal vez estamos atravesando por un momento complicado o que fue un día malo y el saber que tenemos a nuestra mascota esperándonos en casa, ¿no? Eso nos ayuda bastante. Y el desarrollo emocional. Esto mayoritariamente es en infancias, que les ayuda a justamente favorece como el sentido de responsabilidad y también el entendimiento del ciclo de la vida, que es muy común que las Mejor quédate infancias, conmigo. la primer pérdida que tengan va a ser justamente de una mascota. Y si nosotros sabemos cómo despedirla, sabemos el valor que tiene tenerlos en vida y al final tomar la decisión de cuando ya vamos a realizar un proceso tal vez de eutanasia, como todo esto, cómo nos va a beneficiar, ¿no? ¿Cómo va a beneficiar a la infancia cuando sea adulto? Y justamente yo en la semana que estaba estudiando sobre esta plática vi este promocional, de hecho es de Instagram, de una doctora que es etóloga. Y justamente dije, queda perfecto para la plática, porque es el título de un artículo científico que dice que se examinan los cambios en oxitocina en hombres y mujeres antes y después de la interacción que tienen con un perro, ¿no? Y que vemos la cita y que ella nos pone que convivir 25 minutos con tu perrito, con tu gatito al llegar del trabajo nos va a ayudar a incrementar estos niveles de oxitocina y con ella disminuir el estrés del día, ¿no? Y que es una información que ya está, la podemos buscar y que creo que los que tenemos la ventaja de tener mascotitas en casa, pues lo vivimos, ¿no? Lo vivimos día con día. Aquí les puse yo imágenes, cuatro imágenes que son contextos que ya son muy fáciles de vivirlos, ¿no? Que es una que es la fiesta que tienen ya con las mascotas. Ya es bastante común encontrar convivios de mascotas, juntarte con los amigos para que las mascotas convivan y tú también convives con tus amigos, el festejarles cumpleaños, ¿no? Cosas que antes no era nada común, ni siquiera yo creo que se lo imaginaban. Y que ahora pues está pasando y que está bien, o sea, ya ahí venden hasta postres para las mascotas, que son de ingredientes solo para ellos, especiales para ellos. Igual, pues ya buscamos un bienestar en cuanto a ponerles tal vez ropa para que es muy común, por ejemplo, en Halloween que los disfrazamos para salir y con los amigos tener un rato agradable y que justamente estas actividades lo que nos ayudan es a tener este vínculo cada vez más estrecho, que nosotros, pues sí, o sea, que ya nuestra comunicación sea cada día más estrecha y más genuina con nuestras mascotas, ¿no? Igual el ya tener espacios donde podamos convivir con nuestro perrito, tomarnos un café y mientras estudiamos o trabajamos. Y que son rutinas que la mascota pues ya empieza a adaptar y que, como les digo, o sea, al final el vínculo cada vez es más estrecho. Igual en la última imagen les puse a un perrito que está en una sesión de acupuntura, porque igual ya la medicina como ya está siendo más especializada, ya no solo se queda como en la medicina alópata de los medicamentos que nos venden en las farmacias, sino que ya hay medicina complementaria, ya hay acupuntura, ya hay fisioterapia, rehabilitación y que justamente todo esto nos ayuda a que la vida de nuestras mascotas se alargue y por ende pues la salud también. Y bueno, justo con esto
les puse esta frase, la forma en la que nosotros buscamos que tengan salud es diferente. Por lo tanto, la forma en la que nos despedimos de ellos también debe ser distinta, ¿no? Ya, o sea, los que hemos tenido mascotas y hemos atravesado por estos procesos, sabemos que no son nada fáciles tomar decisiones de realizar una eutanasia, no es nada sencillo, pero que justo con esta plática yo lo que quiero es que si estamos en este proceso o, o al final sabemos que vamos a llegar hasta ese punto, lo hagamos de una forma consciente, ¿no? Y que los médicos también tenemos nuestra responsabilidad en cuanto a informar el pronóstico, tratamientos de, de cada caso, pero también que los tutores de mascotas puedan tomar esta decisión de manera consciente y que no genere este sentimiento de culpa, ¿no? Que es algo que en el duelo pues no nos va a ayudar mucho. Y justo aquí les puse una pregunta que me gustaría que realmente la analizaran. Si gustan, igual compartirlo en los comentarios está bien, si no, no hay ningún problema. Que es, ¿has pensado cómo te gustaría que tu mascota trascienda? ¿Cómo es que te gustaría que tu mascota falleciera? Y que es una pregunta que realmente es difícil. Es difícil porque es un proceso complicado, pero que también ya tenemos que ser, al momento de nosotros tener la responsabilidad de tener una mascota, tenemos también que pensar en cómo nos gustaría que nuestra mascota trascendiera, ¿no? Hay distintos escenarios y aquí yo les puse imágenes de algunos. Cada caso es muy distinto, pero nosotros tenemos que estar informados. Si nosotros que vamos a pasar o estamos pasando por este proceso, tenemos que informarnos con el médico sobre la enfermedad, sobre el diagnóstico, el pronóstico, los posibles tratamientos que puede llegar a tener nuestra mascota. Y si no decidimos realizarlo, ¿qué es lo que pasaría? ¿Vale? Para que nosotros tengamos estos escenarios y con ello poder tomar una decisión. Aquí yo les puse tres imágenes en las que creo que la que a todos o a la mayoría nos gustaría, pues es de que nuestra mascota envejeciera con nosotros, ¿no? Y que falleciera de manera natural, sin dolor, pero que a lo largo de la vida de nuestras mascotas vamos a ver que esto no es tan común, ¿no? Vamos a ver que van a haber mascotas que se enfermen, vamos a tener mascotas que tengan accidentes y que tenemos nosotros que estar preparados, no desde esta forma ansiosa de pensar sobre la muerte, ¿no? Sino que de una forma sana, hacernos conscientes de que nuestra mascota va a partir en algún momento y que nosotros queremos que lo haga de la mejor manera sin que su calidad de vida se vea disminuida, ¿vale? Y justo les puse una frase que me gustó mucho, es de una escritora que se dedica precisamente a los duelos animales y tiene muchos libros y justamente ella en uno de sus libros tiene esta frase que es vivir en la conciencia de la muerte, de la impermanencia, de que todo lo que experimentamos aquí es limitado. Quizá nos ayudaría a valorar más todo eso que damos por sentado, como un simple abrazo o un amanecer. No, la ventaja que nosotros que tenemos mascotas, de despertar con nuestra mascota, de poderla abrazar, de poder comer con ella, de poder vivir con ella, ¿no? Y que tenemos que ser muy conscientes que eso pues al final es permanencia. Aquí yo les puse algo con lo que tal vez muchas personas que han perdido mascotas han atravesado, que son los diagnósticos terminales que probablemente podemos tener a lo largo de la vida de nuestras mascotas. Justo yo elegí estas imágenes
porque son mascotas pequeñas, son bebés, ¿no? Y que realmente pues nosotros diríamos, no, pues ¿cómo vamos a pensar en que un gatito de 2 meses va a fallecer? Pero puede ser un escenario. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que si ya nos dieron un diagnóstico terminal, ¿cómo es que vamos a tomar esta decisión? Por ejemplo, el gatito gris que tiene el collar de un huesito, ese gatito estuvo diagnosticado con enfermedad renal crónica agudizada. Estaba en el hospital y que esa enfermedad es una enfermedad que llegan a tener los gatos que son ya viejitos y que él con 2 meses la tuvo y que al final era el médico hablando con la tutora de ese gatito, diciéndole, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mantener en tratamiento hospitalizado porque es una enfermedad que ya no tiene cura, ¿no? O esperamos, vemos cómo responde el tratamiento o decidimos realizar la eutanasia. O sea, cada escenario y cada caso es muy distinto. Y es por ello que yo aquí quiero mencionar sobre la importancia de la comunicación que ustedes deben de tener con el médico cuando tienen estos diagnósticos. ¿No? El gatito de en medio tuvo panleucopenia, que es una enfermedad que es como el parvovirus de perros, pero este es en gatos. Igual es muy agresivo, son diarreas muy crónicas, muy feas, que pues realmente desgastan al gatito, ¿no? Tan chiquito que luego no quieren comer. Y realmente aquí es tomar una decisión, ¿no? O sea, lo dejamos con tratamiento, pero si no evoluciona, tomamos la decisión o lo llevamos al límite y que fallezca aquí en el hospital. O sea, son distintos escenarios que vamos a tener en cuanto a nosotros siendo responsables de mascotas. Y aquí es donde ya comienzo con la muerte asistida o como el término más técnico que es eutanasia. Nosotros los médicos tenemos una norma justamente que nos dice cómo realizar el procedimiento de muerte asistida. No lo dicen de una manera técnica. De hecho, esta norma muestra cómo realizar la matanza en varias especies, pero en el último párrafo nos menciona cómo realizarlo en perros y gatos, que es como las especies más comunes. Y que si ustedes tienen dudas si van a realizar este proceso, ustedes ya tomaron la decisión, ya comunicaron con el médico todas las dudas, todos los posibles escenarios que pueda tener su mascota en cuanto al diagnóstico que tenga. Esta es una opción que ustedes pueden leer de forma muy técnica, se los vuelvo a repetir, pero aquí nosotros nos avalamos que la muerte asistida se haga de manera correcta. Porque hay un proceso, la muerte asistida se hace sin que la mascota sienta dolor y es por ello que antes se debe de realizar una sedación. Ya cuando el paciente está sedado es cuando se comienza a hacer la segunda parte del procedimiento, que es la sobredosis del medicamento. Pero al estar sedado, pues las mascotas no sienten ningún dolor. No, justamente eso es un beneficio de la muerte asistida, que no hay dolor a comparación de si, por ejemplo, en un hospital lo llevamos al límite a la mascotita, tal vez ahí sí sienta dolor, ¿no? Aunque estemos con tratamiento de analgesia, que es para que no sientan dolor, pero no están en ese estado de sedación como es en la muerte asistida. Igual si hay personas que están atravesando por esta decisión, si están atravesando por este proceso, sabemos, los médicos también sabemos que no es una decisión fácil, pero que es una decisión que se hace con mucho amor
con conciencia, empatía y con respeto hacia la vida y la muerte. Nosotros sabemos que no, los tutores no están felices por la decisión. A nosotros también nos duele, créanme, más cuando son pacientes que conocemos desde pequeños. A nosotros también, aunque, o sea, parecemos fuertes ante el hecho y cuando nosotros lo platicamos con el tutor, a nosotros también nos llega y también sentimos feo cuando vemos que un gatito pues no reacciona al tratamiento, cuando vemos que estamos haciendo todo porque salgan adelante y no reaccionan a los tratamientos, ¿no? Pero al final sabemos que pues es proceso de la vida, ¿no? Algo que yo aprendí en el curso en el diplomado de ANDEPTA es justo eso, que lo único que tenemos seguro, pues es la muerte y que lo queremos hacer de la manera más amorosa y que al final nuestras mascotas se sientan acompañadas. Algo que a mí me gusta mucho recalcar en personas que están atravesando por este proceso es justo que las mascotas no fallezcan solas, ¿no? Que siempre estén acompañadas, que nunca sientan que los dejaron, sino que al final ustedes estuvieron ahí hasta el último momento y que ustedes también tengan ese espacio de poderse despedir de su mascota, porque al final pues comparten muchos momentos, una rutina y despedirse de ellos, créanme que es una buena decisión, ¿no? Cuando es necesario. Uno de los puntos que podemos evaluar para decidir realizar esta muerte asistida, aquí les puse algunos puntos, aunque cada caso es muy, muy distinto. La historia de las enfermedades y el proceso de cada enfermedad es distinto dependiendo igual cada paciente, pero pues estas son como las más, como las que más vamos a encontrar, ¿no? Que es un dolor crónico que no tiene alivio, que ya por más medicaciones que apliquemos, cambios de tratamiento, por pruebas que hagamos, hay dolor y que no cede ante el tratamiento, pérdida total de funciones básicas, que ya dejen de comer, que no puedan caminar, controlar esfínteres o respirar con normalidad y que esto ya les interrumpa un disfrutar de la vida de su mascota. Al final yo les comentaba que tenemos una comunicación con nuestras mascotas muy estrecha y que nosotros sabemos cuando nuestra mascota tiene hambre porque ya sabemos que anda ahí rondando en su platito, hay perritos que luego como que voltean el platito y decimos, ah, ya tiene hambre. Justamente esta comunicación es la que vamos a ver aquí, ¿no? Cuando ya ellos con una mirada nos pueden decir mucho. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esa comunicación que ellos nos dan. Pérdida de interés por la vida, que la mascota ya no se muestre apática, que esté aislada, que ya si nosotros sabemos que les gusta que los acariciemos en ciertas zonas y que antes lo gozaban o lo disfrutaban, que ya no lo hagan. ¿No? Eso también, aquí es cuando ya comenzamos a ver que empieza a declinar su calidad de vida. ¿No? El diagnóstico terminal donde el tratamiento no sea tolerado. Aquí más bien me refiero, por ejemplo, yo que estoy más con gatitos, hay gatitos que se les llama que son ferales, que son gatitos de la calle que no tienen nada de contacto humano. O sea, ellos tantito te le acercas y salen corriendo. Entonces, si por ejemplo un gatito feral es diagnosticado con cáncer que se le tiene que aplicar quimioterapias semanales, pues no lo va a tolerar. Y ni siquiera va a ser porque nosotras no queramos, sino que el gatito se va a estresar, ni siquiera va a dejar ni siquiera va a comer, porque es una especie tiene un comportamiento que no le permite estar con humanos, ¿no? Entonces esto a nosotros también como que nos interrumpe el ciclo del tratamiento. ¿No? Como o sea, pues sí, al final van a ser pacientes que no podemos darles ese tratamiento.
Y el último punto, que ya son como cosas más, como cuadros más agudos, que son parálisis, convulsiones. En las convulsiones, ya cuando son muy avanzadas, hay veces que hay pacientes que entran en estados convulsivos y no salen de la convulsión. Las convulsiones duelen, entonces ahí es como tomar una decisión y pues una, claramente, pues es la muerte asistida. Y aquí una nota que les sé que es importante es que la decisión siempre la va a tomar la familia, no nosotros como médicos. Nosotros solo los orientamos sobre el pronóstico y las situaciones que pasarían si no se toma la decisión. Como les comentaba, el curso de cada enfermedad y en cada ser vivo es muy distinto, ¿no? Entonces, aquí es muy común que cuando nosotros les decimos que una opción puede ser la eutanasia y los familiares están como indecisos en si tomar o no tomar la decisión, nos preguntan, ¿tú qué harías? ¿Tú como médico qué es lo que harías? Y pues la verdad es que ahí sí muchos colegas lo que hacemos es decir, o sea, nos ahorramos nuestra opinión. Porque sí, o sea, nuestra parte profesional nos dice, vamos a hacer lo que más podamos por con tratamientos, hacemos cirugías, vamos hasta lo último que podamos. Pero también hay una parte de nosotros que decimos es que no va a responder bien al tratamiento, ¿no? Y que al final por eso a veces muchos colegas como que no respondemos a esa pregunta, porque también podemos como influir en la decisión de la familia. Entonces, este es un punto importante que igual quería compartir con ustedes para que, por si están pasando por este proceso o lo han pasado, sean, eh, o sea, ustedes sean los que tomen la decisión. Los médicos no los vamos a juzgar porque crean que sabemos que es un proceso muy complicado. Y aquí entro a un tema que a mí me fascina mucho, me gusta mucho, que es precisamente el proceso de eutanasias compasivas o muerte asistida compasivas, que justamente es hacer este ritual en el que nos podemos despedir de nuestras mascotas de manera más significativa, ¿no? A mí algo, por ejemplo, que me gusta hacer es cuando voy a despedir a un paciente, pues es ponerle una vela, ponerle música, darle el espacio a la familia para que se pueda despedir, decirle unas palabras, y que hay familias que son de muchas culturas, ¿no? Hay unas que tal vez le llevan una tarjeta de alguna imagen religiosa, hay personas que les ponen como moños, o sea, realmente que eso es algo que a mí me gusta mucho hacer en estos espacios, ¿no? Porque al final hace que su despedida sea más significativa. Y al final también es algo que lo complementa, pues es explicar el proceso técnico que nosotros los médicos tenemos al hacer este proceso. Por eso, si ustedes van a atravesar por este proceso, es importante que le pregunten al médico cómo realiza el procedimiento, cuánto tiempo van a tener para despedirse, cómo van a, o sea, cómo van a tener, si van a quedarse con las cenizas, si no, cómo es que el médico lo hace y si a ustedes quisieran, no sé, tal vez tener más tiempo para despedirse, buscar otras opciones donde ustedes puedan despedirse de la manera que ustedes quieran y que lo necesiten. Vale, aquí también les puse rituales del último adiós porque ya los médicos pues nos estamos cada vez interesando más en este tema en el que haya rituales en el que las familias puedan despedirse de manera más significativa, más bonita y que tengan estos espacios. Yo tuve la fortuna de poder compartir espacio en una funeraria de mascotas y que justamente no ya tenían esta sala de despedida y que ahí las personas podían llevar perritos.
otros perritos, otros gatitos para que se despidieran de esa mascota y que así pues todos tuvieran ese espacio de vivir su duelo. Y, por ejemplo, esa es la imagen de la sala de despedida y en la otra tenemos lo que era su sala del último adiós, que justamente a cada familia se le daba una foto de la mascota y una carta. Y que había familias, era muy bonito ese espacio porque había familias que iban, pegaban la foto de su mascota y leían la carta que nosotros le dábamos, que era como que la mascota se lo daba a la familia, como que le agradecían por todo el cuidado que tuvieron. Y eran momentos muy bonitos en los que la familia se podía despedir, ¿no? Y que al final este, es- este proceso es muy duro, no es tan visualizado. Poco a poco ya hemos estado siendo más conscientes de esta pérdida, pero créanme que ya hay espacios donde podemos realizar estos tipos de rituales, este tipo de despedidas más significativas y que también ya tenemos más información sobre este tipo de duelo de mascotas que todavía no está tan visualizado, no es todavía muy respetado. No, aquí yo les puse una foto de justamente de Laura Vidal, que es una de las escritoras que les puse una frase, con sus libros que justamente tratan de los duelos animales, de cómo llevar tu duelo de manera más sana. Les puse igual el póster de una película que ya trata sobre el duelo de las mascotas y que si nosotros lo vamos a ver nos ponen muy tristes. Y también les puse esta obra de teatro que se llama Katy Catalina Cálico o La maravillosa vida de la niña gato. Tuve la fortuna de verla y la verdad es que es una obra de teatro muy impresionante porque te hace vivir y te hace reflexionar justamente por esto que es la vida y el cómo nos debemos de despedir de nuestras mascotas, de nuestra compañía, ¿no? Si tienen la oportunidad de verla, los invito porque la verdad es que es infantil, pero es muy bonita. No, y aquí pues les pongo una frase con la que me gustaría concluir, que es que el duelo es el precio que pagamos por el amor y que justamente este proceso es muy complicado, pero créanme que si lo hacen de manera informada, con los médicos, con el médico encargado del caso de su mascota, podemos llegar a tomar buenas decisiones que no nos generen culpa ya en el proceso del duelo. Vale, y pues muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta plática y si tienen dudas, por favor, háganlas saber y aquí se las respondo. Qué bonito tema. Y sobre todo los que estamos y tenemos mascotas y vemos por las mascotas, y nos vinculamos amorosamente con las mascotas. Muchas gracias, Sharon. Yo tengo algunas preguntas y espero que también hagan aquí en la sesión y algunas que tendremos en la red social. Pero, por ejemplo, creo que hoy la inteligencia artificial nos puede ayudar a muchas cosas y yo en la tarde, cuando estaba viendo la presentación, busqué cuántos títulos había en México sobre mascotas de compañía y despedida. Por supuesto, aparecieron estos 4 libros. Hay más de 200 libros que se han escrito a través de los años con esta gran necesidad que hoy tenemos al hacerlos parte de una familia. Y también le pregunté a la IA sobre servicios que hay para las diferentes mascotas. No voy a decir qué mascota y qué servicio, pero voy a enumerar algunos que también a donde quiero llegar es a la importancia que tienen como miembros de la familia, ¿no? Desde seguro de gastos médicos, funerarios, como ya lo decías, guarderías, pensiones, viajes a hoteles, gimnasios, restaurantes, spa, transporte, las fiestas, el acompañamiento en el duelo. Hoy en día, hablaste del tema muy importante que es la despedida, ¿no? La eutanasia, pero muchas veces las personas no se pueden despedir por un accidente, por envenenamiento. Yo he recibido algunos pacientes
en terapia o en acompañamiento de duelo pues porque sienten culpa al no haberse dado cuenta, porque lo soltaron al perrito, al gatito, y fue a un lugar y entonces al siguiente día convulsionó y piensan en el dolor que sintió, eh, se vuelven responsables de no haber podido hacer otra cosa. Entonces sí, trabajamos con muchos rituales posteriores a la muerte, desde luego, de la mascota, y eso también es muy importante y muy significativo. Y algo que me gustaría resaltar, y que lo he hecho yo a través de los años, y que aquí hay varios de mis amigos y amigas que lo hacen también, sobre la adopción de mascotas, cualquiera que sea la especie, ¿no? Hay muchos animalitos en la calle que son abandonados, maltratados, dejados. Hay un mal control de la natalidad, por ejemplo, ¿no? Con los gatitos, con los perritos. Entonces, pues, un acto de compasión sería eso, ¿no? Lo que hacemos muchos cada día en adoptar animales de compañía. Otros, por supuesto, los utilizan en soporte emocional. Creo que cada vez menos hemos visto ese perrito en la azotea, o ese perro que está sufriendo, porque creo que estamos siendo compasivos en una sociedad que está muy convulsionada hoy en día. Así es que yo, cuando veo a alguien que se toma una foto con sus animales, yo la puse hoy, y lo hago casi siempre. ¿Por qué? Porque lo hago, lo amo, y también trato de ser congruente, ¿no? En ese acompañamiento. Así es que, Sharon, muchas gracias. Y yo te preguntaría, si has tenido algún caso difícil de despedida. Lo del gatito de 2 meses para mí, pues por supuesto, me hizo sentirme muy triste, ¿no? Porque incluso se puede comparar a una edad, pues, prematura en un niño o en un infante, y entonces eso nos conecta muchas veces, el cómo un bebé, ¿no? Tiene que morir. ¿Cómo concientizan, si quieres profundizar un poquito más, a la familia para que tome esta decisión? Es complicado porque para empezar, o sea, nosotros como pues parte de como especialistas de la salud, sabemos el pronóstico, ¿no? Y que al final informarlo a la familia es difícil porque pues sí, les tenemos que como explicar todo el proceso de la enfermedad y al final pues sí decirles, podemos hacer este tratamiento, pero también existe esta otra opción que es la eutanasia, ¿no? Y que al final es un poco más complicado con nosotros porque a veces está como el factor económico, ¿no? A veces, aunque pues las familias quieran hacer todo por su mascota, está el factor económico que no los deja. Entonces, realmente pues es hablar mucho con los tutores, hacerlos conscientes de si realiza este tratamiento, pues al final no hay un tratamiento que digamos, va a funcionar al 100%, ¿no? Entonces es como de, pues es un 50-50 de si funciona o no el tratamiento, sería como dependiendo la evolución, pero al final también podemos intentarlo y si no funciona, ya podríamos tomar la opción de la eutanasia, ¿no? No sé si por ahí va Sí, la sí. pregunta más o menos. E incluso acabas de decir un tema muy importante que pasa entre seres humanos. Los últimos 6 meses o el tiempo hospitalizados en una enfermedad crónico-degenerativa, un accidente, el costo que tiene entre seres humanos, también lo hacemos ahora ya con las mascotas. Hace poco pasé por Banfield, que está a la vuelta a mi oficina, y que te dice, cómprele un seguro porque lo va a necesitar. Y aquí tenemos, en los comentarios decían, ¿no? Bueno, hay funerarias, por supuesto, que hoy se han preparado para tener programas funerarios que tienen que ver con mascotas, salas específicas con tamaños muy particulares, por ejemplo. Sí, yo creo que no es una moda, ¿no? Yo creo que es algo que se ha quedado con nosotros, y que ojalá pues más personas podamos tener ese apoyo, ¿no? Hacia otras mascotas, hacia otros seres vivos, ¿no? A cualquiera que sea. Y déjame platicarte un poquito, Sharon, eh, algunas felicitaciones, algunos comentarios. Yareli en Facebook, por supuesto, agradece el que se haya tocado este tema y te manda muchas felicidades. Yareli, tu compañera. eh,
Gracias por tocar el tema. Creo que nos hacía falta que estuvieras aquí, ya lo traíamos desde hace algunos meses. Eh, y bueno, hay una pregunta que dice que como médica veterinaria, ¿tienes algunos tips generales para mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas? Yo le pondría no solo la vacunación, ¿no? ¿Qué? Sí, al final claramente es la tendencia responsable de las mascotas, ¿no? El prevenir enfermedades. Y ya para cuando estamos atravesando por el proceso de valorar calidad de vida de las mascotas, contamos los médicos con herramientas como los cuestionarios de calidad de vida, que justamente son herramientas que les podemos dar a los tutores para que ellos día con día vayan valorando la calidad de vida de sus mascotas y les ayuda a tomar una decisión. Sí, esa es una herramienta que tenemos y que pueden, o sea, si ustedes están pasando por este proceso, pueden preguntárselo a su médico. Muchas gracias. Natalia comenta, la empatía de los y las veterinarias ante la pérdida es importante porque ayuda a procesar el sufrimiento, el dolor. Así es que por más veterinarios y veterinarios sensibles y compasivos, desde luego. Y si no tienen alguna otra pregunta para Sharon, algún comentario, si quieren prender su micrófono adelante, por supuesto. Y nos gustaría también si ya no hubiese preguntas, volver a poner el video, aunque vamos a quitar la transmisión de Facebook porque pues ya tenemos experiencia que nos quitan toda la, ¿no? La plática por derechos de autor con respecto a canciones y demás, y lo sabemos ya con